Oh, ok. Pues vamos. Gloria. Espérate, no. Está agotado. A la otra no traigo cuaderno, voy a traer una cámara para grabarla. Sí, pero sí está prendido. Vamos a empezar. El micrófono, tengo el micrófono prendido para que la gente se goce con el estudio bíblico. Mi alma te alaba. Vamos a orar para empezar con este estudio bíblico que va a estar muy bueno. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Estamos en guerra espiritual. Guerra espiritual. Porque verdaderamente hoy sí que vamos a dar esta clase. Espérate. ¿Dónde está mi teléfono? Déjame prender. Gloria a Dios. ¿Título de hoy también? Sí, hoy tiene título. Cada día tenemos un título nuevo. Gloria a Dios. Te adoramos. Ok, hoy estamos, les digo ahora, que tengo que poner en internet. Te adoramos, Señor. Estamos en estudio bíblico. Ok, hoy estamos en... Estas son las preguntas. Déjame buscar aquí. Ajá, estamos aquí. Hoy vamos para la parte 3, ¿verdad? Sí. Ok. La parte 1 fue, ¿qué es la guerra espiritual? Que empezamos con esa. ¿Qué es la guerra espiritual? Porque esto no tiene sonido. Yo lo bajé demasiado. Gloria a Dios, gloria, gloria, gloria. Gloria a tu nombre, Señor. No se oye. No sé. Como que no se oye. ¿Tú sabes bregar con esto? José, ¿no? No, pastora, ni la mayoría. Bueno, pues yo cojo este. Prenda, no te descargamos. Sí, porque este no quiere apagar ahora. Gloria a Dios. Este está mejor. Sí. Gloria a Dios. Estábamos primero en la parte 1. La parte 1 era ¿qué es la guerra espiritual? Ahora vamos a estudiar. La parte 2 fue el creyente. Mi alma te alaba. ¿Nos quedamos por la parte 8, no? Sí, pero esa es de las preguntas. Pero ahora vamos a... la parte 2 fue el martes pasado, que era el creyente y la autoridad en Cristo. ¿Se acuerdan? Sí. El creyente y la autoridad en Cristo. Esa era la parte 2. Ahora vamos a pasar a la parte 3. Pero vamos a dar un repaso para que no se nos olvide. Por favor. Ok, la primera parte era guerra espiritual. Que lo que vamos a estudiar todo de guerra espiritual era guerra espiritual en la economía, la familia y el ministerio. Eso va a tratar todo este estudio, toda esta serie de estudios, creo que son 12 o 13 partes. La primera parte se titulaba ¿qué es la guerra espiritual? Que lo discutimos. Discutimos que la guerra espiritual es el conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Mi alma te alaba. El reino de Dios y el reino de las tinieblas, en el cual el creyente permanece firme en la victoria de Jesucristo, resistiendo el engaño, la tentación, las acusaciones y las obras del enemigo. Esa fue la primera parte de nuestro estudio. Les di las citas bíblicas para que la apunten otra vez y las estudien. Pero antes de las citas bíblicas hablé de 3 cosas en la primera parte. ¿Cuáles eran? Oh, tú no estabas. Estabas con Feli, creo. Dios bendiga a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Estamos en el estudio bíblico Guerra Espiritual. Mi alma te alaba. A todas las personas que quieren estudiar juntamente con nosotros a través de las redes sociales, le damos la bienvenida. Si te encuentras cerca del Valle de Texas, estamos ubicados en la 115 North Chicago Street. Estamos en vivo, gloria a Dios, estudiando guerra
Ok, estudiamos 3 cosas que yo les di. ¿Cuáles fueron? ¿Tú las apuntaste? El mundo, Muy bien, la carne, muy bien, el diablo y sus fuerzas espirituales. muy bien. Ok, apúntalo, José. 3 cosas que yo di. La carne, el mundo, el diablo y sus fuerzas espirituales. Mi alma te alaba. El diablo y sus fuerzas espirituales. Cada una. La carne, nuestra naturaleza humana inclinada al pecado, que eso es lo que nosotros peleamos. La carne es nuestra naturaleza humana que se inclina al pecado. Mi alma te alaba. La número 2, yo dije que el mundo es un sistema de valores contrario a los de Dios. Ese es el significado de esos 3. La carne es lo que nos incita en nuestra naturaleza, porque nosotros nacimos con pecado. La carne es la que tenemos que pelear, tenemos que tener una lucha brutal porque es nuestra naturaleza, ¿verdad? Y el mundo, que es el sistema de valores contrario a Dios. Entonces la número 3, el diablo y sus fuerzas espirituales. ¿Qué es eso? Son seres espirituales que se oponen a los propósitos de Dios. O sea, que los demonios se oponen a lo que Dios tiene contigo, a las cosas que Dios tiene contigo. Amén. Ok, las citas bíblicas, las primeras citas bíblicas que yo di, que tú no tuviste, estabas con Febe. Gálatas 5, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Esos fueron los versículos que estuvimos estudiando en la primera parte. Estoy dando un resumen que habla sobre la carne. La carne desea lo contrario al espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 habla de la carne y cómo desea todo lo contrario a lo del espíritu. Luego te di la cita bíblica, primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Que habla, primera de Juan, capítulo 2, versículo de 15 al 17. Mi alma alaba la sangre del Cordero. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. Este versículo habla, el mundo promueve los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ese versículo habla de eso. Mi alma te alaba. Luego les di primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Este versículo de primera de Pedro, capítulo 5, 8 y 9, habla que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y discutimos eso aquí en la primera parte. Gloria a Dios. ¿Qué es la guerra espiritual? Dijimos que la guerra espiritual es el conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, el cual el creyente permanece firme en la victoria de Jesucristo, resistiendo el engaño, las tentaciones, las acusaciones y las obras del enemigo. Vuelvo y repito, ¿qué es la guerra espiritual? Te lo voy a decir corto, resumido. Es la victoria de Jesucristo, es la victoria en Jesucristo, resistiendo, escuchen bien, resistiendo el engaño, la tentación, las acusaciones y las obras del enemigo. Eso es guerra espiritual. Guerra espiritual, tú entras en una guerra espiritual y en un conflicto espiritual cuando tú resistes el engaño que Satanás te pone al frente, cuando resistes las tentaciones, cuando resistes las acusaciones y las obras del enemigo. Ahí es cuando tú entras en guerra espiritual. Mi alma te alaba. Citas bíblicas que di: Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Estos versículos bíblicos yo se los di para que en su casa ustedes los estudien, los reciten, se los memoricen. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Todos estos versículos de guerra espiritual yo se los di para que ustedes los estudien, mediten en él y para que puedan recitarlos si lo necesitan.
Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15 hablaba de Cristo despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Este versículo es uno de los versículos que Satanás más odia. Con este tú le dices, Cristo está. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, diablo mentiroso, Cristo te despojó a los principados, a las potestades de las tinieblas y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Ya con eso tú le estás diciendo que Él no tiene parte ni suerte en tu finanza, en tu economía, en tu vida, en tu familia. Con ese versículo tú le estás diciendo, Cristo me dio la victoria a mí, porque Él te venció en la cruz del Calvario. Al tú recitar y decirle esas palabras, el enemigo tiene que salir. También te di otro versículo bíblico de guerra espiritual que es el Hebreo capítulo 2 versículo 14. Es otro versículo de guerra espiritual poderoso, que cuando el diablo lo escucha, verdaderamente que sale huyendo, porque es una verdad muy poderosa. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Por medio de su muerte, Cristo destruyó el poder del que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Cuando tú le dices, Cristo está, Hebreos 2:14, diablo dice, por medio de su muerte, Cristo destruyó el poder que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Cuando tú le dices eso, los demonios quedan expuestos. Y al tú exponer una identidad espiritual, ellos tienen que huir, porque tú le estás recitando una verdad. Cuando tú al diablo le dices, Cristo está, y le recitas la palabra de Dios, tienes que soltar lo que tú tienes. Ellos van a resistir, a ver si tú te rindes en la oración, a ver si tú te rindes en recitarle las cosas. Pero si nosotros no nos rendimos y sigues diciéndole, Cristo está, diablo, tienes que huir, porque Cristo te venció en la cruz del Calvario. Le dice, por medio de su muerte, Cristo destruyó el poder que tenía el imperio de la muerte y los demonios. Ahí ya ellos, ya no puedo, porque la palabra me la recitó. Otro versículo bíblico de guerra espiritual que el diablo odia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. ¿Viste que son versículos poderosos? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Esos versículos tienes que tenerlos siempre contigo. Si te lo puedes aprender de memoria, mucho mejor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. O sea que somos más que vencedores. Dijimos también que la cruz no fue una derrota, fue el lugar donde Cristo pagó por el pecado, venció la condenación y quebrantó la autoridad legal que el acusador utilizaba contra la humanidad. Eso también lo discutimos. Estoy dando un pequeño repaso para que sepamos por dónde nos quedamos. La primera guerra espiritual en la Biblia, también hablé de eso. La primera guerra espiritual en la Biblia. La guerra espiritual aparece desde Génesis capítulo 3. Esa fue la primera guerra espiritual entre los seres humanos y el reino de las tinieblas. Fue en Génesis capítulo 3 cuando la serpiente, dice, la serpiente no comenzó atacando fácilmente a Eva, sino cuestionando la palabra de Dios. Todavía el enemigo usa ese tipo de estrategia. En tu mente él cuestiona la palabra de Dios, en tu mente, para que tú dudes de la palabra que Dios dice. Por eso es la manera de que el enemigo resiste. Cuando él te pone en duda lo que Dios dice. Vamos a poner un ejemplo. Tú le recitas Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15. Dice, Cristo despojó a los principados y potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Saben lo que hacen los demonios? Con que Dios dijo que él venció en la cruz. Pero entonces, ¿por qué él dice que yo soy el príncipe de las tinieblas y el príncipe de este mundo? ¿Están oyendo o están en el teléfono? Ok. Es como los veo envueltos. Están viendo cómo es el TikTok. Gloria a Dios. Yo lo paso a Facebook. Colosenses capítulo
Y el diablo te va a citar otro versículo bíblico, porque así es Satanás. Él va a poner en duda lo que tú le estás diciendo, escrito está. Por ejemplo, como te di el ejemplo de Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Cuando tú le recitas eso, él te va a poner en duda eso. Él te va a decir, entonces tú me estás recitando esa palabra. Con que Dios dijo eso, pero y entonces mira más adelante. Él dice que yo soy el príncipe de este mundo. ¿Y qué pasa? Entras en un conflicto espiritual. ¿Sabes por qué? Porque Él te está recitando con la misma palabra. Te está diciendo una media verdad. ¿Para qué? Para que tú dudes del poder que tiene la palabra de Dios en tu vida. Ok, la primera guerra espiritual fue en Génesis capítulo 3, versículo 1, que Él dice, con que Dios os ha dicho. ¿Viste cómo él dice? Si tú te grabas estos versículos bíblicos y tú tienes una guerra espiritual y tú le recitas la palabra, Él te va a tirar con la palabra. Él te va a tirar un dardo de fuego y te va a decir, con que tú estás diciendo eso, bueno, pues mira más adelante lo que dice. Y va a resistir. Hay algo de la armadura, ¿no? De la armadura, ahí voy, ya mismo voy. Ok, las estrategias comenzó con, aquí te voy a dar las claves, te estoy recitando lo más importante. Las estrategias comenzó con distorsión de la palabra de Dios. O sea que distorsiona la palabra con media verdad para confundir tu mente y no le ataques a Él. O sea, no tengas que huir. Número 2, duda acerca del carácter de Dios. Él te va a poner duda sobre el carácter de Dios en tu vida. Número 3, deseo desordenado. Él va a tratar de que tú tengas deseos desordenados, o sea que todo en tu vida espiritual se vuelve un caos. En sentimiento, en miedo, en ansiedad, porque el enemigo es un experto poniendo ansiedad. Chacho, dímelo a mí. Número 4, desobediencia. Él va a buscar la manera de que tú desobedezcas a Dios sin tú darte cuenta. Diciéndote, no, muchachos, si lo que tú estás haciendo está bien. No, tranquilo, Dios no va a decir nada. No, haz esto, muévete aquí, haz esto. El enemigo es un experto en hacer eso, para que tú te salgas del propósito que Dios tiene contigo. Número 5, vergüenza. Él también va a atacar con la vergüenza. Tienes que grabar. Él te va a acusar para que tú cargues un peso de culpa. Cuando tú cargas un peso de culpa en ti por un error que tú cometiste, Él toma ventaja. ¿Por qué? Porque si tú conoces palabra, tú sabes que si tú cometes un error, tú vas delante de la presencia de Dios, confiesa tu pecado, y abogado tenemos con el Padre, que es el Cristo Jesús, que Él es abogado de nosotros. Él nos limpia, nos restaura, nos levanta y nos dice continúa. Pero el enemigo es un experto en acusarte para que tú cargues con la culpa. Pero tanto pecado no creo. ¿Cómo? Tanto pecado no creo, hay que caminar lo más posible. No. Nosotros, ¿verdad? Caminando con Cristo y caminando en el Espíritu, no cometemos pecado, pero tenemos una carne de pecado. O sea, puedes pecar. O sea, en cualquier momento puedes tirar una mentira sin querer. Puedes hacer un pensamiento que lo dejaste bajar. O sea, algo siempre cometemos un error que el enemigo lo usa para abrir la puerta y entrar con derecho legal a tu vida. O sea, Él te acusa delante de Dios y dice, bueno, él pecó, ella pecó, yo tengo derecho legal hasta ahí, porque ellos pecaron, ellos se dividieron, ellos hablan uno de los otros, ¿me entiendes? Él busca algo para poder tener derecho legal y poder destruir, robar y matar, porque ese es el trabajo de Él. Pero si nosotros somos más listos, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, rápido que sabemos que pecamos, porque el Espíritu redarguye. Aunque nosotros cometemos errores y pecamos, el Espíritu te va a redarguir al arrepentimiento. ¿Qué es eso? Redarguir es que te dice, oye, pecaste. Mira, hiciste esto. Arrepiéntete. ¿Tú crees que es tu conciencia? No, es el Espíritu Santo que te está avisando que dejaste entrar un pecado. Porque ya el enemigo está reclamando su derecho. Entonces, el Espíritu Santo te está diciendo, te está avisando, arrodíllate, confiesa el pecado, humíllate, para que Dios te
nada, porque él va a buscar la manera de destruirte. Una de las cosas que él usa para destruir es la finanza, porque es la más fácil, porque te puede hacer trabajar más, porque te puede quitar la fe, robar la paz, te da ansiedad, te peleas con los amigos, andas buscando prestado, te ves desesperado cuando tú le sirves a un Dios dueño del oro y de la plata. Cuando tú confías en Dios, vamos a poner, Él está metido en la finanza, tú confías en el Señor. ¿Cuál es el deber de luchar espiritualmente? ¿Cómo tú lo harías? A ver, ¿alguien me puede decir? Orando. Como comandante del diablo, la pregunta. ¿Cómo tú vencerías, resistirías al diablo si toma tu finanza? Pidiéndole a Dios que me... ¿Pero cómo? Porque pedirle hablando, el enemigo no se va a ir. Ayunando. No, tampoco, no se va. Hay una sola cosa que él va a resistir bastante, pero tiene que irse. Donde dice que Él nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Cuando tú le recibes, acuérdate que como único el enemigo se va a ir y va a soltar lo que te pertenece a ti, es recitándole la palabra. Ni ayunando. Tú puedes ayunar ahí, vaya, lo que tú quieras. Pero si tú no le recitas la palabra, porque Jesús nos dio un ejemplo, escrito está, diablo, a solo Dios servirá y a Él solo adorará. Escrito está, diablo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Me estás entendiendo? Jesús nos dio un ejemplo de cómo resistirlo, pero tú viste cómo lo atacó a Él. Fueron como 4 o 5 veces que lo atacó, o 3. ¿Me entiendes? Y Jesús todo el tiempo le recitó la palabra hasta que huyó. Si tú lo resistes a Él, vamos, en un ayuno, pero le recitas la palabra, va a llegar el momento que Él se tiene que ir. Porque la palabra de Dios tiene poder, no retorna tras vacía. Ok. El número 7 y la última, división familiar. Él busca dividir. Si no tienes familia, divide la iglesia. Es un tremendo divisor. El enemigo, un bochinche nada más, alguien que murmure ya contaminó todo. Porque así es el enemigo. Él tiene que usar al más pecador, a la cizaña. Pero si tú no estás bien espiritualmente, te lleva a ti también. ¿Alguien me cree? ¿Qué? Uy, sí, reprende eso. No se te vaya a pegar algo. Ok, uno de los versículos que te di fue Juan capítulo 8, versículo 44. En Juan capítulo 8, versículo 44 habla, el diablo es mentiroso y padre de mentira. Tienes que grabarte eso. Tú eres mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Luego, el martes pasado, estudiamos el creyente y la autoridad de Cristo. El creyente y la autoridad de Cristo. Ese fue el tema del martes pasado. Jesús delegó autoridad espiritual a los discípulos, como nos las entregó a nosotros. Nosotros tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Los versículos bíblicos que di, Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19 dice, Jesús dio autoridad para enfrentar el poder del enemigo. Ese versículo habla cuando Jesús entregó la autoridad para que nosotros podamos vencer todo reino de las tinieblas. Mi alma te alaba. También di Marcos capítulo 16, versículo 17. En el nombre de Jesús los creyentes echarán fuera los demonios. Ese versículo habla que nosotros tenemos la autoridad para reprender los demonios. Marcos 16, 17. Luego te di también Hechos capítulo 16, 18, donde Pablo ordenó a un espíritu que saliera en el nombre de Jesucristo. El espíritu de la divina. Acuérdense también que hablamos, la autoridad requiere sujeción. Para tú tener autoridad con Cristo y estar sentado espiritualmente, estar sentado con Cristo, requiere obediencia, sujeción. Santiago, te di otro versículo comprobando esto, Santiago 4:7. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ese es otro versículo
espiritual. El orden bíblico es importante. Te di 3 órdenes bíblicos. Número 1, someterse a Dios. ¿Lo tienen? ¿Qué digo? 3 órdenes bíblicas. Estas son 3 órdenes bíblicos importantes que te ayudan en la guerra espiritual. Número 1, someterse a Dios. Tenemos que someternos a Dios para que Dios nos dé la victoria en todo lo que hagamos. Mi alma te alaba. Número 2, resistir al diablo. ¿Cómo resistimos al diablo? Yo le expliqué, recitándole la palabra de Dios, no con tus palabras, no con ayuno, no, eso no va a funcionar con el diablo, sino con lo único que funciona es con la palabra de Dios. ¿Qué es lo único que él obedece? Leyéndole la Biblia. Vamos, si tú estás ansioso por la economía, tú le dices, diablo mentiroso, yo tengo economías. ¿Sabes por qué tengo economía? Porque la palabra de Dios escrito está. Él me suplirá según sus riquezas en Cristo Jesús. Así es como tú vas a vencer. Número 3, el enemigo huye. Ya cuando tú lo resistes a través de la palabra de Dios en guerra espiritual, el enemigo tiene que salir. Y tú te vas a dar cuenta porque todo te va a salir bien. Vas a tener un respiro, pero por un momento. Porque él va a regresar. Siempre regresa. Siempre regresa. Pero él va a regresar disfrazado ahora de otra forma. ¿Y el Salmo 144? ¿El cuál? 144. ¿Qué dice ahí? No sé. ¿Qué dice? Busca. No, es de la economía. No, el salmo que habla de la economía es el 112. Bendito sea Jehová, roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Muy bien, ese es de guerra. Fortaleza mía y mi libertador, el Dios mío, en quien confío, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Muy bien. Jehová, que es el hombre para que penséis, Sí, o el hijo señor. del hombre para que lo estiméis. El hombre es semejanza a la vanidad, sus días son como la sombra que pasan. No. Pero sí, ese es guerra espiritual, ese es uno bueno. Pero el que habla de la economía y tú quieres orar con ese salmo en tu casa y tú quieres que se restaure la economía, te recomiendo el Salmo 112, que habla de toda la economía y la verdadera prosperidad de Dios. No la prosperidad que hablan los cristianos de hoy en día, sino la real, la que Dios prospera. El 106 dice: bienaventurado el hombre que tema a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Sigue. Su descendencia será poderosa en la tierra, la Ahí está. generación de los restos será bendita. Sigue. Bienes y riquezas hay en su Ahí está. y su justicia permanece para Sigue. siempre. Sigue. Resplandecido en las tinieblas luz a los restos. Ajá. Es clemente, misericordioso, Misericordioso. Ajá. es justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Ahí está. Gobierna sus asuntos con juicio. Ahí está. En la cual resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Ahí está. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confía en Jehová. Ajá. Asegurado está en su corazón. No temeré hasta que vea a sus enemigos, su deseo de los pobres. Su justicia permanece para siempre. Ajá. Su poder será exaltado en gloria. Lo veré el impío y se retará. Rugirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Viste? Habla de la prosperidad y riqueza que da Dios. ¿Quién es el impío? El impío es la gente mala, las personas que no quieren a Dios. Por ejemplo, los ateos, gente que tú le preguntas, mira, el Cristo te ama. Yo no quiero ese Cristo. Esos son gente malvada, gente impía, le llaman impía, que no están limpios, o sea, están llenos de pecado. ¿No podemos dar un garrotazo? ¿Cómo? ¿No le podemos un garrotazo? No podemos. En el espíritu sí. También hablamos del peligro de usar el nombre de Jesús sin relación con Él. No podemos usar el nombre de Jesús si no tenemos una relación diaria con Jesús. Versículo bíblico que di comprobando esto. Hechos capítulo 19, versículo 13 hasta el 16. Ese versículo, ese capítulo, ¿verdad? Y esos versículos hablan, los hijos de Ezeba intentaron expulsar espíritus malignos usando el nombre de Jesús como una fórmula mágica. El espíritu respondió que conocía a Jesús y sabía quién era Pablo, pero no conocía la autoridad de ellos. ¿Ven? Los demonios dijeron, ven acá,
A Jesús lo conocemos, es el Hijo de Dios. A Pablo lo conocemos como un hombre de autoridad que es en lo espiritual. Pero tú, ¿quién eres? ¡Pum! Se lo endemoniaron a ellos. Ok. Di también 5 ejemplos. De esto enseña que la guerra espiritual no es un espectáculo. La autoridad verdadera nace de, y di 5 ejemplos. La verdadera autoridad en Cristo nace, número 1, la unión con Cristo. Que estemos unidos en un mismo espíritu con Él, orando en todo tiempo, hablando con Él. Hay veces que yo oro en la mañana, pero sigo comunicada con Dios haciendo los quehaceres, cocinando. Dime. Sí me pasa que a veces estoy como que trabajando y ya veo que la situación que estoy pasando de mi mamá, de repente me llega me llega como la conciencia, Dios sánala, Dios grande, Dios. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Ajá. Que Dios es un Padre que te escucha. Así mismo es. Y gracias a Dios le puedo decir que mi mamá ya salió. Ya salió, ¿viste? Ay, pero no toda batalla se gana de pie, sino se gana de rodillas. De rodillas, ¿ves? Ahora tú alcanzaste, ahí te das cuenta que tú tienes autoridad en lo espiritual. Que eso no se te salga de la mente. Cuando el enemigo te ataque, tú no tienes autoridad, tú le dices, lo tengo. Pero también dice la palabra que no solo en las malas, sino también en las buenas, exacto. Dios te responde una de estos, agradecido, Señor, gracias. Gracias, Señor, por... Y es lo que le digo a mi mamá, que le pida, no, pero que no le pida con lástima. Exacto. Dios, pídele de verdad. Con el corazón. Muy bien. Número 2, la obediencia a Dios. Cuando tú eres obediente a Dios, que eso está brutal. Ser obediente a Dios es bien difícil. Lo más difícil es... ¿Cuántas cosas me dijo Dios? Yo me pude evitar muchas cosas, muchos dolores de cabeza. Pero a veces no hacemos caso. La página mía, tú me buscas como Eneida en TikTok. ¿No la encontraste? Eneida Martínez, sí, busca. Sale en blanco y negro mi cara, bien filtrada. Dicen dicho, yo sí te caso, pues toco pared. Exacto, es que acuérdate que el enemigo lo que le gusta es la desobediencia, porque eso le da derecho legal al diablo. Él va a buscar que tú desobedezcas a Dios. Sí. Mi alma te alaba. Número 3, la fe en la obra de la cruz. Nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, esa fe de que Jesús hizo la obra en la cruz del Calvario. Número 4, una vida llena del Espíritu Santo. Tenemos que tener diariamente una llenura con el Espíritu si queremos tener guerra espiritual y vencer en lo espiritual. Porque el Espíritu Santo es el que nos dirige hacia la verdadera guerra espiritual que nosotros debemos luchar día con día. El uso correcto de la palabra de Dios. No es recitar la palabra y ya está, sino usar la palabra correcta, que es la palabra de Dios, usarla correctamente, depende de la situación que estemos. ¿Lo encontraste? ¿Viste? Ok, ahora pasamos a la parte 3, que ahora sí que entramos a la parte 3, que es el estudio de hoy. Mi alma te alaba. Y se titula, hoy vamos a hablar sobre las armas de nuestra guerra. Hoy vamos a hablar sobre la armadura, vamos a hablar de las armas de nuestra guerra. Y vamos, Susana, léeme 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. ¿Qué dice? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Sabe? Segunda de Corintios 10, ¿qué? Segunda de Corintios, 10, capítulo 10, versículo 4. Yo leí 10. No, Porque las armas de nuestra
milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Más el 4? Ajá, nada más el 4. Pero ¿viste lo que dice ahí? Ajá. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. O sea, que no podemos pelear, definitivamente está prohibido un cristiano pelear en la carne. ¿Por qué? Porque vas a perder. Nuestras milicias son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, o sea, de rodillas. Cualquier ataque que te hagan, cualquier ofensa, cualquier crítica, cualquier falso testimonio que te levante, cualquier cosa, cualquier ataque espiritual, nosotros vamos a vencer porque nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, ¿qué es lo poderoso? La oración. Las armas espirituales no son odio, manipulación, violencia, amenaza ni control humano. Quiero que te apuntes esa. Las armas espirituales no son odio, que esa es la número 1, que eso es lo que el enemigo trata de ponernos en nuestros corazones para él vencer. Odio, número 2, manipulación, porque hay gente que siente odio y usa la manipulación con la palabra para atacar a otros hermanos. Número 3, violencia, porque yo he visto cristianos empaquetados a los puños. Amenazas, también he visto cristianos que se amenazan unos a otros. Ya ahí perdieron la batalla. Y la última, el control humano. Controlar humanamente a un hermano. Esas no son esas almas. Número 1, la verdad. Búscame en lo que sale José, Efesios 6:14. ¿Qué dice? Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mira para allá. Ese es el 14 nada más. Ceñido con el cinturón de la verdad. O sea, el cinturón de la verdad. La mentira esclaviza, la verdad libera. ¿Viste lo que hace ¿cómo se llama? El cinturón de la verdad. La mentira te esclaviza, pero la verdad te libera. Tenemos que tener el cinturón de la verdad para siempre andar con la verdad en Cristo. Ahora búscame Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Léelo. Que esos son versículos que nos ayudan. 8:35. No, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Viste? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, esa verdad nos hace libres. Juan 8, 31 y 32 dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Para destruir una fortaleza espiritual, ¿qué debemos de hacer? Esa es una. Pero hay algo bien importante. Para vencer y destruir una fortaleza espiritual, debemos identificar primero la mentira que la sostiene. Para nosotros vencer espiritualmente una fortaleza que el enemigo ha creado en nuestras vidas, tenemos que primero identificar la mentira que sostiene esa fortaleza. Por eso tenemos que tener el cinto de la verdad, porque si tú atacas esa mentira con el cinto de la verdad, ¡pum!, esa fortaleza es destruida. ¡Wow! ¡Qué poderoso está esto! Ejemplos. Te voy a dar 6 ejemplos que el enemigo usa para crear fortaleza con mentira. Número 1, Dios me abandonó. Ay, mi madre. Esa es una primera mentira. Y hay gente que la cree. Está pasando por proceso, está pasando por pruebas que Dios
Y lo primero que el enemigo, para crear una fortaleza en tu vida, lo primero que él hace es que te dice: Dios te abandonó. Número 2, otra fortaleza, otra mentira que crea fortaleza. Nunca saldré de esta deuda. Ay, mi madre. Esta es bien poderosa. Porque dice: nunca saldré de esta deuda. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en eso? Ay, Dios mío. Qué horror, ¿verdad? Ya hasta yo. Y no salgo. Y yo pensé que era yo que pensaba eso. No. Estoy saliendo y ¡pum! Me vuelvo a caer. Déjame decirte que esta fortaleza que el diablo usa está brutal. Porque uno piensa que es uno que lo piensa. No, es un dardo del enemigo. Él te dice: nunca saldrás de esa deuda. Y tú piensas que es verdad. Y por más que Y se crea una fortaleza. Y por más que le das vuelta, Por más que le das vuelta, tú como que ves que sigues en lo mismo. Pues cuando tú te das cuenta que sigues en lo mismo, fue algo que dijiste. Porque acuérdate que cuando tu boca tiene poder, y cuando tú dices: nunca voy a salir de esa deuda, ¡pum! Ya el enemigo crea una fortaleza, porque dando que te tiro tú lo confesaste. Pues al confesarlo, ya el enemigo te crea una fortaleza. Por eso yo te digo siempre: ten cuidado con lo que dices. Porque el enemigo te tira el dardo, tú dices: no voy más para la iglesia. Va a llegar un momento que no vas a venir más. Porque el enemigo, sí, está creando una fortaleza fuerte con el enemigo. ¿Y qué él va a hacer? Te va a dar un ataque tan fuerte que tú no vas a regresar. Por eso tenemos que tener cuidado lo que soltamos. Le decía peleando, porque lo hacía fuera del pastor, le digo: ¿va a hacer el estudio bíblico? No. ¿Por qué? No, porque no quiero. Sí. Esos son datos que tú te crees que es relajando. No, el enemigo te está tirando eso en forma de que tú lo digas de chiste, pero en el mundo espiritual tú estás creando una fortaleza. Por eso es que tienes que romper. Mira, diablo, lo que yo dije en el nombre de Jesús, ato y cancelo esa palabra. Yo cuando digo algo que me sale así de coraje, yo rápido digo: ato y cancelo esa palabra. Porque se crea una fortaleza. Fortaleza número 3. Mi matrimonio no tiene solución. Ay, Dios mío, esa es otra. Ay, más si tenemos un esposo cabezón. Vamos. Y más si quieres alguien que cambie. Ay, no, y no, exacto, vamos. Si tú quieres que alguien cambie, pero esa persona no quiere cambiar, entonces ahí es que está el problema. El enemigo crea una fortaleza. Y tú sabes cuántas veces yo he dicho eso. Ay, Dios mío. ¿Cómo quieres cambiar a un Dios? Ajá. Mi Dios, yo he dicho: chacho, no, este matrimonio no va para ningún lado, esto no tiene solución. Y no soy yo, es el enemigo el que crea esto. Y yo no, estas cosas son las que yo me estudié. Y todo eso yo lo rompí en el nombre de Jesús. ¿Me estás entendiendo? Dice, no, la fortaleza número 4. Mis hijos jamás cambiarán. Ándale. No, yo cambié eso. Cuando yo estudié guerra espiritual, y demonología, yo cambié toda mi manera de pensar. Pero a veces eso es no tener fe. Sí, es que se crea. Porque mire, le voy a contar una historia. Había una muchacha que diario oraba por su hermano. Ajá. Porque su hermano era bien rebelde con su mamá. Bien rebelde con su mamá. Al grado de que ella oraba mucho por él. Y oraba, y nunca su hermano más rebelde se ponía. Ay, Dios. Y es cuando dijo ella: no, pues Dios no me ayuda. Ya dejó de orar. Ahí es cuando Dios le reveló un sueño donde estaba el diablo en una mesa sentado con su demonio. Wow. Y le dice el diablo a un demonio: ¿tú qué hiciste? Hoy logré que adulteraran a una persona en la tierra. Y el diablo se le dice: muy bien, el diablo. Hoy logré que una persona, que un hijo se le pusiera rebelde a su mamá. Wow. Y el diablo: muy bien. Y el otro decía: hoy logré que una persona dejara de orar y perdió la fe. Y lo peor, perdió la fe. Wow, ¿viste? Estás revelándole a esa muchacha lo que pasa en el mundo espiritual. Lo que tú dices, tú mismo estás creando una fortaleza en el mundo espiritual. Porque si tú dices esas palabras: mis hijos no cambiarán, los demonios dicen eso mismo. Muy bien, qué bueno. Ya, olvídate, ya se rindió. El diablo manda
Exacto. Y el diablo muy bien. Exacto, pero él dice, mira, ya ganamos la batalla. Exactamente. Y nosotros rendidos cuando tenemos el poder para sacarlo fuera. Y perder la fe no se lo puede dar una explicación más o menos que siempre. Perder la fe es eso mismo. Pero es como la Vamos a fe. poner que te rinde, dejas de orar. Pero eso es malo ante Dios. Es malo, claro que es malo para ti. ¿Entiendes? No, Dios sabe porque Jesús pasó y tuvo las mismas tentaciones que nosotros tuvimos. Él se cansó, él dudó. Jesús mismo cuando se arrodilló le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. O sea, no dudó, pero no quería hacerlo, morir. Le dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Pero qué significa perder la fe? Perder la fe es que te cansas, o sea que no oras. Acuérdate que, ¿cómo tú construyes una fe? Orando. Orando, comunicándote con Dios y con la palabra. Dios bendiga a todos los que están en las redes sociales viéndonos en vivo. Estamos en los estudios Guerra Espiritual, mi alma te alaba. Peleando, cómo pelear contra los demonios, cómo pelear contra el mundo espiritual, lo que los demonios hacen para que tú no venzas en el espíritu, mi alma te alaba. Vamos con el otro. El número 5. Mi ministerio se terminó. Esa es otra palabra que nosotros decimos que crea fortaleza. Mi ministerio terminó. Eso, muchacho. Eso lo dije yo también. Yo dije, mi ministerio se terminó. Mi alma te alaba. ¿Saben por qué yo dije eso? Porque yo pensé que al todo el mundo irse y dejarme sola, todo lo mío se terminó. Pero Dios me dio una bofetada, como uno dice. Y me dijo, ¿se terminó de qué? No se terminó nada. Aquí se termina cuando yo digo que se termina. Pues gracias, ve, cuando tú te mantienes sostenido. ¿Te acuerdas que me preguntaste cómo se debilita la fe? Eso nos va a pasar a todos. Llega un momento que nuestra fe se cansa, se debilita. Pero al tú tener reserva espiritual, cuando tú te cansas y tu fe mengua, ahí viene Jesucristo y te levanta. ¿Por qué? Perdón, porque esta palabra la dije yo, mi ministerio se terminó y Jesús me dijo, no se terminó nada. Ahora es que yo voy a empezar contigo. Ahora es que yo te voy a sostener. Ahora es que yo voy a bregar contigo. Y ahí fue que me reveló que en el mundo espiritual la iglesia está llena. Y yo dije, ay Señor, ve, cuando más débil tú te encuentras, si tú eres una persona de oración, si tú eres una persona de guerra, acuérdate que Elías se cansó. Ese era un guerrero poderoso espiritualmente, porque se hizo bajar el fuego del cielo. Pero tú te crees que él no le dio depresión, tú te crees que él no se cansó. Cuando tú estás en una guerra espiritual, tú te cansas, la fe mengua. Quería que Dios nos matara. Imagínate, le dijo, Señor, mátame por un solo espíritu que era Jezabel. Uno solo mató 850 profetas, pero un solo espíritu hizo que él quería quitarse la vida, que era Jezabel. Imagínate si era fuerte ese espíritu. Son los mismos ejemplos que Dios nos manda para las pruebas que nos va a mandar. Exacto. Y es que Dios nos está forjando como, ¿cómo se llama ese pinche que el alfolero? El alfarero. Él nos está dando el diseño que Él quiere darnos. Entonces, cuando tú pasas muchas pruebas en tu vida, Dios te está formando. Dios las permite para que tu fe crezca. Y para captar tu atención y que tú le busques. La número 6 y la última. Después de mi caída, Dios no puede volver a usarme. Ay, ay, ay. Ese es otro error también. Cuando una persona cae en pecado, una de las estrategias más poderosas que usa el mundo espiritual y los demonios es decirte que Dios no te va a usar nunca más. Cuando la palabra me dice a mí que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Cuando tú te humillas de corazón, cuando tú le pides al Señor, restáurame, Señor, perdóname por el pecado que cometí, Dios te levanta, te restaura, te vuelve y te pone en posición y te usa. Porque cuando yo era cristiana, cuando Dios me sacó de la hechicería y la brujería, yo caí en lesbianismo, 10 años casada con una mujer,
Nunca más volví a caer en el lesbianismo, nunca más volví a caer en ese pecado. Porque cuando tú conoces la verdad, la misma verdad te hace libre. Yo no creo en lesbianas ni homosexuales que hoy se convierten y ya la semana que viene están ya haciendo lo mismo. Nunca fueron libres, perdóname, nunca fueron libres. Porque cuando tú eres libre, tú nunca más vuelves a probar la droga, tú nunca más vuelves a probar el lesbianismo, nunca más. Porque verdaderamente fue Cristo y la sangre de Cristo que te limpió. Puedes caer en otra cosa, pero nunca vuelves a caer en lo mismo. ¿Alguien entiende esto? Cada pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede decir qué quiere decir? Cada pensamiento debe ser cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir ese versículo? Ese es 2 Corintios 10:5. Dice, cada pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cautivo como que lo, ¿cómo se dice? Como que lo ates y lo desechas. ¿No? Cautivo a la obediencia de Cristo. Mira. Lo tomas, se lo presentas. Ahí está, exacto. Acuérdate que el diablo te va, donde empieza tu guerra espiritual es en la mente primero. Entonces, ¿qué pasa? Tú no te das cuenta que es el enemigo que te está tirando dardos. Entonces, cada pensamiento que te llega a la mente, tú lo tienes que pasar por el filtro de Jesús. Y a veces dice los científicos que nosotros tenemos 60,000 pensamientos diarios. Sí. Y de esos 60,000, póngale usted que unos 45,000 son pensamientos malos. Así mismo y es. Otro más, bueno, y los pensamientos malos son los que más tenemos. Esos son los más que tenemos. Entonces, pero acuérdate que no provienen de ti, provienen del enemigo. Ahora, ¿qué tú haces con esos pensamientos? La Biblia te lo dice. Pero ¿cómo es que el pensamiento lo manda si el diablo no puede entrar en nuestra mente? Sí, pero no puede leer tus pensamientos, pero sí te puede tirar dardos de fuego porque la Biblia lo dice. Sí te manda pensamientos. Claro que sí. No son tuyos, eso viene del enemigo. Por ejemplo, vamos a darte un ejemplo. Yo estoy viendo la tele, vamos a ponerlo así, a ponerte un ejemplo. Estoy viendo la tele y veo un hombre musculoso lavándose el pelo con champú. Y la espuma le cae en los músculos. Y los tríceps y los bríceps, se le ve todo. Y aquí se le ve un estómago brutal. Y yo estoy viendo la tele y el diablo me tira un dardo y dice, ay Dios mío, mira ese hombre qué bonito y todo lo que tú tienes al lado. Y tú te quedas como que, y empieza el enemigo a tirarte más dardos, te dice, uy, si tú tuvieras ese hombre, como a ponerte lujuria y deseo. ¿Viste cómo funciona el enemigo? Ahora, cuando te llegue ese pensamiento, si tú reaccionas rápido, tú dices, todo pensamiento negativo lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Ya el enemigo le apagaste ese dardo. Ahora puedes ver un hombre musculoso en la calle y como tú lo llevaste cautivo ese pensamiento, no lo recibiste, puede pasar un hombre bonito, sí, tú lo miras, pero sigues caminando. ¿Por qué? Porque tú venciste el pensamiento, tú no lo recibiste. Ahora mira la diferencia. Si el enemigo te manda un dardo y tú empiezas a codiciar, yo empiezo a codiciar el hombre, y qué bonito está, y qué chulito, y ya lo dejo bajar al corazón, él lo materializa. ¿Qué es lo que él hace? Me busca algo parecido a ese. Y entonces, ¿qué hace? Estoy en una tienda, a mí me pasó, estaba en un supermercado comprando, eso fue los otros días. Hace tiempo, hace años, me dice, ¿usted no tiene teléfono? Y yo, sí, tengo teléfono. Me dice, pues usted está bien bonita para invitarla a comer. Y yo me volví un jovencito, yo pongo que tiene como 34 años. Y yo lo miré. Y le dije, mire, varón, usted sabe que usted está hablando con una pastora. Me dijo, ay, disculpe. Y yo le dije, y no tan solo eso, yo soy casada. Me dijo, ay, pero no capaba. Ese es el diablo. ¡Qué diablo mentiroso! Yo me
pero mi esposo está conmigo. ¿Entiendes? Yo tengo esposo, y no tan solo ese esposo, yo tengo mi esposo que se llama Jesucristo. Y le hablé de la palabra, muchacho, salió pitado, porque yo sé que es el enemigo. ¿Me estás entendiendo? Yo no estoy mirando el chamaquito, yo estoy mirando el diablo que lo está usando para que yo caiga en adulterio. Pero se equivocó con la sierva que está hablando. No está hablando como una guerrera. Como quiera te tira. Claro, no, y el chamaquito a poder de Diego. ¿Y qué hice? Lo dejé ir. Se ve el título. Mi alma te alaba, porque aquí me sale un anuncio. Se ve el título. Mi alma te alaba, porque aquí me sale un anuncio. ¿Se ve? Sí. ¿Está viendo? Ok, entonces ¿qué pasa? El enemigo te va a tirar trampas, pero está de ti si tú caes en la trampa o no. Ahora vamos al número 2, la justicia. ¿Quién me puede, José? ¿Se ve? Okay. José, ¿tú me puedes leer Efesios 6:14? Ahora vamos a hablar de la justicia. Mi alma te alaba, Jesús. Santo eres tú. Dice la palabra de Dios: Ajá. están pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. La coraza de justicia, ¿viste? La coraza de justicia. Esta justicia tiene 2 dimensiones. Yo necesito que tú veas las 2 dimensiones que tiene la coraza de justicia. Mi alma te alaba. Escucha esto. La coraza de justicia tiene 2 dimensiones. Número 1, la justicia que recibimos por la fe en Cristo. La justicia que recibimos por la fe en Cristo tiene 2 dimensiones. Ahora la segunda dimensión. ¿Por la fe en Cristo? Por la fe en Cristo, sí. La justicia que recibimos por la fe en Cristo. Esa es la coraza de justicia, o sea, lo que tú llevas en el pecho para proteger el corazón. Ahora la número 2, la conducta recta que practicamos como fruto de nuestra relación con Él. Esas son las dos dimensiones de justicia. La conducta recta que practicamos como fruto de nuestra relación con Él. El acusador quiere mantener al creyente bajo condenación, pero Romanos 8:1, ¿quién me puede? José, búscame Romanos 8:1. A ver qué dice. ¿Qué nos dice Romanos 8:1? Romanos 8:1. Esa me gusta. Dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu y no a la carne, ¿verdad? A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Viste? Ese es otro versículo de guerra espiritual. Cuando el enemigo te acusa de algo, vamos, que tú cometiste un error, y él te acusa, tú le recitas: escrito está. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: diablo mentiroso, declara que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya con eso lo mataste. Cuando pecamos, no debemos escondernos como Adán. Debemos confesar, arrepentirnos y recibir limpieza. ¿Ves? Adán y Eva, ¿qué hicieron cuando pecaron? Se escondieron. En vez de recibir limpieza, en vez de confesar y recibir arrepentimiento y recibir fortaleza y Dios limpiarlo, ellos no. Ellos se escondieron. Pero ¿cómo se va a esconder de Dios si Dios te va a... Bueno, pero ese es ¿cómo te digo? La naturaleza humana, porque dejaron entrar el pecado. Ya ellos no andaban en el espíritu, como andaban con esos cuerpos glorificados. Que by the way lo vamos a tener otra vez cuando Cristo venga a buscarnos. Esta carne no la vamos a tener ya. Nosotros vamos a tener el mismo cuerpo que tenía Jesús cuando resucitó. ¿Quién me puede buscar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aleluya.
Si confesamos nuestros pecados, Ahí Él está. es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y bueno para perdonar nuestros pecados. O sea, el diablo no tiene cómo acusarnos. Dios nos dio la clave y las palabras para recitarle al diablo y recordarle lo que Él hizo por nosotros. Pero no lo hacemos. Número 3, el Evangelio de la Paz. Efesios 6:15. ¿Quién me puede buscar Efesios 6:15? Número 3, ¿en lo que estamos escribiendo? Sí, el Evangelio de la Paz se titula. El Evangelio de la Paz. Te estoy dando las armaduras. El Evangelio de la Paz. Efesios 6:15, ¿qué dice? El Evangelio de la Paz. Ajá, y dice Efesios 6:15, leo. Solamente el versículo 15. Calzados, calzando los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Ahora, ¿qué significa calzar las sandalias de la paz? Esta es bien poderosa y tenemos que saberlo. Cuando tú te pones las sandalias de la paz, del apresto del Evangelio de la Paz, cuando tú te pones las sandalias espirituales, de guerra espiritual, ¿qué significa eso? No sabes. Cuando tú estás atravesando una prueba, el creyente no pelea con el caos que lleva interior. Porque cuando cada uno de nosotros atravesamos un proceso, una prueba, ¿qué se nos forma? Un caos espiritual. Ansiedad, duda, miedo, temor, duda, de todo, se nos forma un caos dentro de nosotros. Pero no vamos a pelear dentro de nosotros ese caos con ese caos. ¿Qué es lo que hace? Cuando tú te pones las sandalias de la paz, cuando tú te pones esa sandalia, es la paz que Cristo produce en medio de tu caos. Ahí se nota si tú tienes paz y tienes las sandalias puestas. Porque no tienes ansiedad, no tienes duda, no tienes caos espiritual, sino que tú sabiendo lo que tú estás pasando, pero tú confías en que Dios va a arreglar esa situación. Ahí se sabe si tú andas descalzo en el mundo espiritual o tienes las sandalias de la paz. Acuérdate que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la gente te ve y dice, mucho caos en tu casa. Y tú, porque yo confío en el Señor. Ahí se sabe que tú tienes las sandalias puestas. Mira, léeme Romanos 16:20. ¿Qué dice? Ese me encanta. El libro de Romanos te da muchos versículos de guerra espiritual. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Viste? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo los pies de los creyentes. O sea, si tú tienes las sandalias puestas, no va a haber diablo que se meta contigo. Porque no te va a poder quitar la paz por nada del mundo. Yo estoy viviendo una prueba difícil, pero yo tengo mis sandalias puestas. Yo vivo tranquila. Yo sigo predicando, yo sigo abriendo la iglesia, yo sigo haciendo lo que Dios me mandó. ¿Por qué? Porque yo en lo espiritual tengo las sandalias puestas. Si no, yo viviría en caos. Dice, es significativo. No Ajá. hay que olvidar que ¿Cómo? nosotros podemos estar firmes y todo, pero el diablo es diablo. Oh, Y sí. si no puede con nosotros, lo dice Efesios 6, 11 al 12. Cuando el diablo no puede tocarte, te envía conflicto con las personas que amas. Claro que sí, pero aún y con el conflicto me ha podido robar la paz. ¿Tú no has visto todos los conflictos que yo he tenido con todo el mundo y tú me ves calladita, normal? No me ha podido robar la paz. ¿Por qué? Porque yo sé enfrentar el mundo espiritual. No me ha podido robar la paz. ¿Por qué? Porque yo sé enfrentar el mundo espiritual. Porque esto no es la primera vez que pasa. Experiencia en eso. Entonces, ¿qué los dejo? No importa lo que piensen de mí. Es
cuando habla de aplastar a Satanás. La paz de Dios no es pasividad. Escucha esto. La paz de Dios no es pasividad. Escucha. Es estabilizar lo espiritual en medio del conflicto. Es mantener un balance de paz en medio de todo el caos que te rodea. Reconociendo que el que pelea por ti es Él. Punto. Número 4. Espérate, ¿cómo? Ok. La paz de Dios no es pasiva. Okay, es mantener. Es estabilidad espiritual en medio de un conflicto. Estabilidad espiritual en medio del conflicto. Mantener una estabilidad tranquila. Sí, te va a dar un poco de temor. Okay, te voy a dar un ejemplo brutal de la Biblia. Te doy un ejemplo. Y yo se lo pedí y Dios me lo dio. Uno de los que te puede estabilizar, que tú te quedas como en forma de shock. De la manera que estos judíos, mano, porque es que son tremendos. De la manera que ellos mantuvieron una paz en medio de la muerte, fueron los 3 hebreos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. 3 hebreos que se quedaron de pie. ¡Ay, mi madre! Se quedaron de pie bajo la amenaza de un líder que no comía cuento, que ese te cortaba la cabeza o te mataba si tú no lo obedecías. Esos 3 líderes, esos 3 hebreos, se mantuvieron de pie mientras todos se arrodillaban delante de una estatua. ¡Ja! Y con tú y eso lo llevan donde el rey. Ve la cara del rey, que está enojado. Tremendo. Ve la cara del rey que está enojado y ellos lo retan. ¡Ay, mi madre! Eso es tener las sandalias bien puestas. Le dicen, es que no es necesario que nosotros te digamos esto, rey. Porque yo te digo a ti que yo no me voy a arrodillar delante de eso. Quémame, mátame, chichárrame. Pero el Dios que yo le sirvo, si a Él le place, me libra de tu mano. Vamos. Declararon una palabra de fe, exaltaron a Dios en medio de su conflicto. Y nosotros por algo menos que eso estamos llorando. Hasta nos apartamos. Vivimos una generación de changuitos. La generación de cristal. Vamos. ¡Ay, se me partió una uña! Me voy de la iglesia. Madre mía. No me quiero imaginar en el tiempo malo que va a venir ahora. Esos cristianos que se derriten de todo. Imagínate, ellos lo echaron en el fuego y ellos estaban danzando porque Dios sí los libró. Eso es ponerse las sandalias de la fe. Que en el fuego traspasar. ¡Tremendo! Imagínate, el rey se quedó así. O sea, yo veo un número 4. Y él mismo lo dice en la palabra. Veo al Hijo de los dioses. ¿Cómo le salió esa palabra, mano? Al Hijo de los dioses. O sea, fue tanto el discernimiento que Dios le dio a Nabucodonosor, que declaró que era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de los dioses. Lo dijo como en la manera de él, impía, pero lo dijo. Lo tuvo que reconocer, el Hijo de Dios. Vamos. El diablo lo tuvo que reconocer. Vamos con el escudo de la fe. ¿Esa es la 4? Esa es la 4. El escudo de la fe. José, léeme Efesios 6:16. Efesios 6:16. Mi alma te alaba. Este está bueno. Efesios capítulo 6, versículo nada más 16. ¿Qué dice? Dice la Efesios. Sí. No aparece. Capítulo 6, versículo 16. Habla del escudo de la fe. Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que Ahí podéis está. apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahí está. Con la fe podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos pueden manifestarse ¿cómo? ¿Cómo se pueden manifestar los dardos? Número 1, pensamientos de temor.
Ese es un dardo. Por eso quiero que lo apunte, para que cuando te llegue eso, tú sepas qué versículo buscar. Y puedas identificar los dardos que te llegan a la mente. Pensamientos de temor. Ese es un dardo de fuego del enemigo. Otro dardo de fuego. Acusaciones. Acusaciones. El diablo va a buscar acusarte. Ay, no, eso está brutal, hermano. El diablo busca acusarnos de todo, Dios mío. Número 3, dudas. Esta es la más poderosa para el enemigo porque es la más que él gana. Cuando él pone duda, acuérdate que la duda te apaga la fe. Número 4, desánimo. Esta es una donde el enemigo gana también, el desánimo. Él trata de desanimarte, que no veas nada. En el mundo espiritual ya se movió todo, pero en el mundo real no está materializado todavía. ¿Y qué es lo que pasa? Pone desánimo en uno. Pero también ahí está que Dios nos dio, no nos hizo cobarde. Exacto. Dios nos dio dominio propio. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero créeme, el desánimo es bien feo, es un demonio. Es fuerte. Es fuerte, hermano. Te lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces. La gente te desilusiona, te llega desánimo. Cuando tú estás atravesando una prueba, te llega desánimo. Exacto, también eso es un desánimo, es verdad. Vamos, caballero. Oye, te viste como un Arturo, una novela. No creo en el amor. Número 5, tentaciones. Las tentaciones. Ay, esa es la peor. Uy, Dios mío. Huye de la tentación. Número 1, 2, 3, 4, 5. Número 6, sospechas. Esa es otra. El enemigo pone muchas sospechas. A él le gusta poner eso. Número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 7. Imágenes impuras. Ay, mi madre, yo hablé de eso. El hombre con el champú. Imágenes impuras. No, yo cierro los ojos, yo lo quito, yo lo deshago. A mí no me gusta darle a mis ojos algo que me pueda contaminar. Porque acuérdate que lo que tú ves contamina todo el cuerpo. Algo que me ha servido, y si lo regalo, para que te quite malos pensamientos, haz tu pulgar así, y te concentres. Y primero pones, no, mire, y dices, estoy tocando mi pulgar, y luego te pones a tocar, y te concentras tanto en esto que se te van las manos. Hombre, no, yo lo mejor lo llevo cautivo, lo obediencia de Cristo, porque como quiera me lo va a tirar. Mira, número 8, predicciones de fracaso. ¿Viste que otra vez me lo da? Predicciones de fracaso. Acuérdate que mira cómo funciona. Te lo voy a dar en orden. Pensamientos de temor, acusaciones, dudas, desánimo, tentaciones, sospechas, imágenes impuras y predicciones de fracaso. Todo eso entran a la misma vez. O sea, como diciendo, si voy a tal parte, yo sé que no va a pasar nada. Exacto, ese es otro. Ya lo predijiste. Predijiste algo malo. Pues va a pasar. No que vas con la fe, la certeza, la convicción. No, yo voy a llegar allí y me van a dar lo que yo pido. En el nombre de Jesús, porque yo voy con el más grande, que es Jesucristo. Ya tú estás confesando algo poderoso. Y en el mundo espiritual lo que tú hablas tiene poder, porque eres cristiana. Eres cristiano. El cristiano tiene poder con su boca. La fe responde, aunque todavía no lo vea, confío en el carácter, la palabra y la fidelidad de Dios. Eso mata todo lo que yo te mencioné de la lista. Ahora vámonos con el yelmo de la salvación. ¿Me lo puedes repetir? Ok. ¿Cuál es la lista? No, cuando yo mato, ¿cómo se mata? Ok, la fe responde, aunque todavía no lo veas, confío en el carácter, la palabra y la fidelidad de Dios. Cuando tú confías, eso mata toda la lista que yo te di. Todos esos dardos. Eso es lo que hace el escudo. Tú espiritual, confío
en el carácter y la palabra de Dios y su Tiene que ahora meternos más en la palabra. Todo lo que dice tiene razón. Sí. Porque lo que está diciendo ahorita dice, tiene mucha razón. Confía que se le fiel a lo malo. todo doble. Y para colmo, los amigos que él creía que eran amigos también le tiraron en su momento difícil. Y él como quiera se mantuvo ahí en agonía. Así que, O sea, ¿qué quiere decir? Ahora vamos para la número 5, el yelmo de la salvación. Efesios 6:17, ¿quién me lo puede leer? Uno me busca Efesios 6:17 y tú, Susana, búscame Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y tú me buscas, José, Efesios 6:17. el de la salvación. El enemigo ataca la mente porque la manera en que pensamos afecta a nuestras decisiones. Esa es la especialidad de él. En la manera que nosotros pensemos va a afectar la decisión que tú tienes que tomar. Romanos 12:2, ¿qué dice? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira para allá. Somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento en Cristo Jesús si queremos vencer todo daño que llegue a nuestra mente. Debemos proteger nuestra mente con la seguridad de la salvación, la esperanza de la vida entera y la verdad de nuestra identidad en Cristo. Cállate tú. Ah, ¿viste? Pero como quieras, no va a ser fácil. Vamos con la otra. La espada del Espíritu, la número 6. Dame algo chiquito para Romanos 12:2. Ok, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Vamos a ser transformados. Tienes que transformar tu mente. Por lo menos, ¿cómo yo lo hago? Yo le pido a Dios que me cubra todo pensamiento con la sangre del Cordero. Siempre le pido, Señor, cubre mis pensamientos con tu sangre, para que todo dardo que el enemigo me tire. ¿Qué significa la sangre del Cordero? La sangre del Cordero, eso es algo poderoso. Esa sangre acaba con todo. Imagínate, venció a los demonios. La sangre de Cristo tiene tanto poder. ¿Pero por qué le dicen Cordero? ¿Por qué le dicen Cordero? Le dicen el Cordero porque es el Cordero inmolado. O sea, es como una metáfora. Es como la metáfora de la novia y el esposo. Es algo como simbólico. Es que antes se mataban corderitos. Sí, en el Viejo Testamento para la expiación de pecado se mataba un cordero o una oveja. ¿El cordero es un chivo o qué es eso? No, una oveja. Cordero o una oveja. Un chivo me picó 2 veces, me pateó. Ese cordero está endemoniado. Aquí lo tengo que grabar. Vamos con la 6, la espada del Espíritu. Esta me gusta. Búscame Efesios 6:17. ¿Qué dice? Y tú me buscas, José, Mateo 4:1 del 1 al 11. Primero, Susana, Efesios 6:17. ¿Qué dice? Mateo 4, Y Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Me vas a leer. Del 1 al 11. Mateo 1. Mateo capítulo 4. Perdón. Ese sí está brutal, porque ahí nos va a decir, escrito está. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, y Susana me va a buscar Efesios 6:17. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Wow, la palabra de Dios. Y ahora empezamos con Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. ¿Qué dice? Es cuando Jesús fue tentado y respondió 3 veces eso. Leo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Wow. Dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le respondió, porque Jesús le dijo, escrito está también, no tendrás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Exacto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, entonces, todo esto te daré si postrado me adorarás. Me adorarás. Perdón. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. ¿Viste cuando uno vence? Lo que pasa, tienes una victoria. Y ahí vienen los ángeles y pelean la batalla por ti. Jesús 3 veces le dijo, escrito está, lo atacó con la palabra. Jesús no discutió con Satanás. Jesús no discutió con Satanás basándose en sus sentimientos. Respondió con la palabra correctamente interpretada. O sea, yo no discuto con serpientes, yo no discuto con demonios. Yo simplemente le digo, así dice el Señor y escrito está. Y esa es la manera que tú vas a vencer, tranquilo, sin ningún afán y sin discutir. No. El diablo va a usar la gente para sacarte de tus cabales. Pero tú no puedes discutir con el diablo. Número 7, la oración perseverante. Esta yo la añadí. Efesios 6:18. ¿Quién me lo puede leer? La oración perseverante puse. Esa yo la añadí. Y después añadí otro más. Efesios 6:18. Quise añadir en la armadura porque es importante. 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos nosotros. Mira, la oración no es la última alternativa, es una de las principales armas del creyente. O sea, la oración activa toda tu armadura. ¿La oración es la qué? La que activa toda la armadura. La oración no es la última alternativa, es una de las principales armas del creyente. O sea, con la oración tú activas el casco, tú activas el cinturón, tú activas la coraza, tú activas la sandalia. Con la oración tú activas hasta el escudo y la espada. La oración hace que en el mundo espiritual que tu armadura brille. Ahora sí, vente. Daniel 10, léeme Daniel capítulo 10 del 12 al 13. A mí me encanta Daniel porque Daniel peleó guerra espiritual también. ¿Daniel qué? Daniel capítulo 10 versículo nada más que 2 versículos, 12 y 13, léetelo. Porque Daniel también entró en guerra espiritual. Oye, lo que dice capítulo 10, versículos 12 y 13, ¿qué dice? ¿Ya que una mano me tocó? No, Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Entonces me dijo Daniel, Vamos, sigue. entonces me dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón Ahí está. a entender y a humillarte a la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, que desde el primer día que nosotros empezamos a orar por una petición, empieza la guerra espiritual. Porque los demonios se van a oponer a que tú recibas la bendición que Dios tiene para ti. Si Daniel, solamente imagínate, si Daniel se hubiese rendido, fueron 21 días, pero Daniel no se rindió en la oración, él siguió pidiendo en ayuno y oración, un ayuno parcial, pero él no se rindió. Imagínate si se llega a rendir. Los
los demonios no dejan pasar a Miguel, a Gabriel, que era el mensajero, y Miguel vino a ayudarlo por la oración de Daniel. ¿Quién fue el ángel que derrotó a Gabriel? El ángel que derrotó, el arcángel Miguel. Miguel? Y con todo eso le dijo que el Señor te reprenda. La oración no es la última alternativa, ya yo eso lo dije. Aunque no siempre podemos ver lo que sucede en el mundo espiritual, debemos perseverar sin desaparecernos. Porque no estás viendo lo que está pasando en lo espiritual. Diablo, es que Dios está hablando. No estás viendo lo que está pasando en lo espiritual, pero en lo espiritual se está librando una batalla poderosa. Pero si tú dejas de orar, el enemigo toma ventaja. Por eso es que tú ves que tus peticiones no son contestadas. Dios las quiere contestar, pero tenemos que pelearla. La sangre, Dios la quiere contestar, pero tenemos que pelearla. La sangre de te han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Wow, los creyentes vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. O sea, la sangre de Cristo representa, número 1, el perdón. Número 2, redención. Número 3, reconciliación. Mira que tú estabas preguntando qué significa la sangre de Cristo. Aquí te dice el significado. Significa, número 1, perdón. Número 2, redención. Número 3, reconciliación. Número 4, limpieza. Número 5, un nuevo pacto. Y número 6, acceso a Dios. Sin esa sangre no tenemos esto. No utilizamos la sangre como una expresión supersticiosa. Confiamos en que el sacrificio de Cristo lo logró. Ve, cuando yo aplico la sangre de Cristo, no es como algo mágico, sino en estas 6 cosas. ¿Qué tú quieres? La última, acceso a Dios. La sangre es la que te da acceso en la oración a Dios. Porque si tú no te aplicas la sangre del Cordero, o sea, te humillas y pides perdón, acuérdate que cuando tú comienzas la oración, tú comienzas exaltándolo. Señor, yo te alabo, Señor, te glorifico. Estás por lo menos 10 o 15 minutos así. Luego pasas al arrepentimiento. Señor, perdóname si en algo te he fallado. Límpiame con tu sangre porque quiero entrar a tu presencia. Padre, límpiame, limpia mis pensamientos, limpia mi corazón para poder hablar contigo. Empiezas así, limpiándote con la sangre. Luego de eso, empieza la reconciliación con Dios. Empiezas a hablarle porque ya te reconciliaste. Empieza la limpieza mientras vas orando. Empieza el nuevo pacto a ser efectivo en tu vida. Y ahí, ¡boom!, vas a entrar en el espíritu, en la oración, que tú mismo vas a decir, wow, yo nunca había orado así. Porque ya Dios te dio acceso. Por eso nunca me lo he enseñado. ¿Yo nunca te lo he enseñado? Pues ahora te lo digo. Pero me debe enseñar más. Pues te voy a enseñar más. Voy a ver si después de esto voy a hacer otro estudio, pero es cómo hablar con el Espíritu Santo. Y después voy a dar otro estudio de una serie de estudios de la sangre, para que lo aprendas, porque todo eso va de la mano con guerra espiritual. Después del examen que te voy a dar de la guerra espiritual, entramos con el Espíritu Santo. Me gustaría que si no pasa estos días me enseñe más a meterme a la oración. Oh, sí. Me manda mensajes. Claro que sí. Acuérdense que no utilizamos la sangre como una expresión supersticiosa. Confiamos en lo que el sacrificio de Cristo hizo. Cuando yo aplico la sangre del Cordero, tú me ves a mí aplicándola en mi mente, en mi casa, en mis pertenencias, para que Dios me las cuide. Cuando yo hago eso, yo estoy no haciéndolo como supersticiosamente, sino reconociendo y sabiendo que esa sangre tiene poder. Más nada. Así que
No les voy a dar tarea, porque tengo unas preguntas, tengo 20 preguntas, pero el martes vamos a continuar y vamos a hablar. Entramos a las puertas que deben ser cerradas. Ese va a estar bueno. ¿Cómo cerrar las puertas que tú abriste? ¿Cómo cerrar las puertas del enemigo? Así que va a estar bueno este estudio, no falten, porque van a aprender. Así que todos los que estaban en las redes sociales y nos acompañaron en este estudio bíblico en vivo de guerra espiritual, espero que se lo lleven en el corazón. Nos despedimos, Dios me los bendiga. El martes que viene venimos con cómo cerrar las puertas al enemigo, puertas que nosotros hayamos abierto. Vengo con eso, hemos estudiado, por eso di un resumen desde el primer día hasta ahora, porque no había aprendido el live de TikTok. Pero acuérdense, acompáñenos todos los martes a las 7 de la noche aquí en el Valle de Texas. Si te encuentras cerca, mi iglesia queda en la 115 North Chicago Street. Puedes llamarme al 956-310-5990. Ese es mi número de teléfono. Vuelvo y repito, 956-310-5990. Aquellos que necesiten la oración, si tienes preguntas de guerra espiritual, me llama, porque estamos dando una serie de estudios de guerra espiritual para que te edifiques. Así que vamos a pelear contra el mundo espiritual, contra los demonios. Recuerda, no es lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. No tienes pelea con tu hermano de carne y hueso, sino contra espíritus de maldad. Y acuérdate en los lugares altos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí los espero el viernes, que también voy a transmitir en vivo, y el domingo también. Dios me los bendiga.